Radio María presenta En la Escuela de Jesús, aprendiendo la palabra con María. En la conducción, Fray Darío Mazurek, sacerdote franciscano conventual. Así bien, queridos amigos de Radio María, muchas bendiciones de Dios al inicio del año nuevo. Y la Iglesia al inicio del año nos regala una bonita fiesta de los magos. La lectura del Evangelio es de San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos oyentes, este Evangelio se presta para diferentes tipos de meditaciones. Uno podría pensar que conviene ahora hablar de los regalos que ofrecieron los magos. ¿Qué regalo voy a ofrecerle yo al niño Jesús? Alguien podría pensar en la estrella, que estrellas iluminan nuestra vida. Pero la frase que esta vez llamó mi atención y tocó mi corazón es la última frase de este Evangelio. Voy a repetirla. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, los magos, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Por otro camino, otro. Justamente esta palabra otro, o esta frase, se retiraron a su tierra por otro camino, es de lo que quiero hablar hoy. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, por ejemplo, cuando uno va a un retiro, cuando tiene la experiencia del amor de Dios en su corazón, ya no puede volver por el mismo camino a su casa. Ya no puede ser la misma persona después de haberse encontrado con Cristo. Siempre uno, cuando experimenta el amor de Dios, que es gratuito, el amor que disipa los miedos, cuando retorna a su casa después de un encuentro así, no va a caminar por los senderos
antiguos senderos, por los senderos de miedo, por los caminos donde uno incluso pecaba o se comportaba de tal manera que actuaba como alguien que quiere comprar el amor de Dios. Retornar a su tierra por otro camino significa retornar por el camino del cual habla el mismo Jesús después en su Evangelio. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan: yo soy el camino. Retornar por otro camino significa retornar a casa por este camino que es el mismo Jesús. Un judío normalmente cuando se acercaba a la Biblia lo hacía con mucho temor o mucha preocupación. ¿Por qué? Porque sabía que cuando le tocaba leer la Biblia, él tenía que poner en práctica lo que leía. Tenía que entrar en la dinámica de ser coherente, porque la palabra de Dios, según los judíos, no solamente es la palabra, también es el hecho, un hecho. Dios cuando dijo hágase el mundo, no solamente dijo, pero también creó el mundo. Entonces para los judíos la palabra de Dios es como palabra y hecho. Y un judío que fue, como cada uno de nosotros, creado a la imagen de Dios, él recordaba que si es que leía la palabra de Dios, tenía que cambiar su vida. Esta palabra tenía que demostrar su eficacia a través de unos hechos concretos, del cambio de su vida. Pero, ¿qué pasa cuando alguien simplemente se acerca al pesebre de Belén y no retorna por el otro camino a su casa? Estas fiestas de Navidad vividas así, solamente a nivel de las emociones, a nivel de los villancicos cantados, que no revelan a través de algún hecho concreto el cambio que brota del encuentro con el recién nacido. Estas fiestas simplemente dejan bonitos recuerdos, permiten que uno se quede con bonitos recuerdos, pero no hay un cambio. Uno no llega a ser misionero. Los magos, cuando se encontraron con el pequeño Jesús, retornaron a su patria por otro camino, siendo misioneros. Ellos primero vinieron a Jerusalén y después a Belén como buscadores, como unas personas que indagan, que estudian y a la vez que buscan. Siguieron una estrella, pero esta estrella les llevó al sol, que ilumina todo el universo, que ilumina las tinieblas de los pueblos, que disipa las tinieblas del pecado. Entonces ellos buscaron una estrella, pero se encontraron con el sol, porque en el Evangelio según San Lucas está escrito: y nos visitará el sol que nace desde lo alto. Y este sol, pequeño Jesús, no solamente iluminó los corazones de los magos, también les llenó del calor de su amor de tal manera que ellos volvieron a su país, a su tierra como misioneros. No solamente, como he dicho, buscadores de la verdad, buscadores del rey recién nacido, sino que teniendo a este rey, teniendo sus corazones, en sus corazones como en las mejores cunas al niño recién nacido, ellos volvieron a ser misioneros portadores de esta luz. Por eso tenían que volver por otro camino. No podían volver por donde estaba esperando Herodes para matarlos. Para matar al niño recién nacido, al rey recién nacido. Igual con nosotros, cuando uno participa en un retiro y cambia su vida radicalmente, elige a Jesús como el Señor y dueño de su vida y después retorna a su casa, va a encontrar no un Herodes, va a encontrar muchos Herodes que van a querer matar a Jesús en su corazón. Porque cuando
uno se convierte, incomoda a los demás. Y aunque no diga mucho con sus palabras, dice mucho con su ejemplo. Porque uno cuando retorna del retiro quiere orar más, ya no quiere cometer los mismos pecados. Quiere ser, yo sé que una persona incluso puede retornar del retiro sintiéndose de una manera pésima, débil, pero tal vez justamente el fruto del encuentro es para que uno conozca cómo es, conozca la verdad sobre sí mismo, que será como un primer paso para retornar a su corazón por otro camino. Pero normalmente cuando uno cambia su vida, ya incomoda a los demás. Recordemos la vida de tantos santos, San Francisco, San Ignacio de Loyola. Las personas que cambian su vida ya no son las mismas. Incluso se nota cuando tú ves a alguien que sale del retiro, en su rostro notas que está más alegre. Si sales de la oración, sientes más paz. Si sales del encuentro con el Señor en la Eucaristía, sales con Jesús en tu corazón, eres una persona diferente. De alguna manera llegas a ser un misionero. Por ejemplo, los novios. Los novios caminan por sus caminos, hablo de una situación normal, cuando todavía él y ella viven en sus casas, no conviven antes. Llega el día del matrimonio. Van a la iglesia cada uno por su propio camino, incluso por su propia cuenta, y en la iglesia se casan, pronuncian las promesas matrimoniales, reciben el sacramento del matrimonio y retornan a casa por otro camino. Ya no retornan cada uno por su camino, retornan juntos para caminar juntos por el sendero de la vida hasta que la muerte los separe. Por analogía, de alguna manera, así debería ser nuestro encuentro con Dios. Y no importa si se trata de adorar al niño Jesús en el pesebre, que está en tu casa, en la iglesia parroquial, o simplemente si se trata de alguna lectura de la palabra de Dios, o de la adoración al Santísimo Sacramento. Cuando uno tiene esta experiencia de Dios, sale de esta experiencia como misionero, como portador de la gracia de Dios. Ya no quiere caminar por los caminos antiguos, senderos antiguos donde uno estaba lejos de Dios. Siempre, como he dicho, va a haber algún Herodes que va a querer matar a este cambio en tu vida, este Jesús que lo portas en tu alma. Pero por eso tienes que retornar por otro camino. No debes caminar por los antiguos caminos, de antiguas costumbres que te hacían alejarte de Dios. Bien, seguiremos reflexionando en un breve instante. Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Radio María, la señal de fe que llega a las periferias humanas y nos une en el amor. Entonces la conclusión que podemos sacar de esta última frase del Evangelio de San Mateo que vamos a leer
mañana, escuchar mañana, se retiraron a su tierra por otro camino. La conclusión es esta, que si es que alguien quiere ser discípulo de Cristo, debe estar preparado para el cambio de su vida. Debe llegar a ser misionero, porque solamente uno que cambia su vida, uno que recibe el amor de Dios en una dosis tan grande que es capaz de disipar los miedos, de devolver la alegría o al menos entusiasmo, solo esta persona puede llegar a ser un misionero fidedigno. Cambiar la vida, entonces, es un requisito. Piensa, prepárate, escuchando ahora esta reflexión, leyendo este Evangelio, ¿cómo vas a vivir la fiesta de mañana? ¿Solamente irás para que el Padrecito después de la misa bendiga tus figuritas de 3 magos? Es importante expresar exteriormente la fe. Hay muchas muestras culturales de los magos, artísticas, pero muy importante es retornar a tu tierra por otro camino. Yo diría que cuando uno piensa en su tierra, podría pensar en su propio corazón. Cambiar el corazón, cambiar la manera de actuar, ser la persona evangélica, ser la persona en la cual nace Jesús, y cuando Jesús nazca en tu corazón, tu carita, tu sonrisa, será como una estrella que va a indicar que en el pesebre de tu corazón ha nacido Jesús. Serás misionero. Las personas cuando se enamoran, por ejemplo, ya no caminan por los mismos senderos. Cuando a una muchacha le gusta un muchacho, al revés, cuando a un muchacho le gusta una muchacha, él después de las clases retorna más bien por el camino que va cerca de su casa. Y después cuando la encuentra finge que, por casualidad caminé aquí. Qué chistoso porque yo también. Y después comienzan a caminar juntos por otro camino. No es el mismo camino de antes. Tal vez alguien dirá, Padre Darío, ¿por qué usted repite hoy día tanto la palabra camino, otro camino? Es que quiero empaparte y a la vez incentivarte con esta frase que es la palabra de Dios, para que reflexiones tú, para que yo mismo también reflexione, que de verdad conviene a retornar por otro camino a nuestro corazón, porque muchas veces estamos fuera de nosotros mismos. San Agustín, en el libro de las Confesiones, en un fragmento muy bonito, dice a Jesús: tú estabas dentro de mí y yo por fuera te buscaba. Muchas veces el rumbo de nuestras caminatas es desde nosotros hacia afuera. Obviamente para amar a otros, amar al prójimo, hay que tomar este rumbo. Pero para que uno pueda encontrarse consigo mismo, encontrar a Dios en su corazón, debe justamente prestar la atención a lo que es su propia tierra, su propio corazón, su propia casa. Y en este sentido, retornar a su tierra significaría volver hacia uno mismo. Antes de ser misionero ad extra, antes de ser el misionero que va a evangelizar a los demás, conviene que uno sea misionero ad intra. Quiere decir misionero cuya misión tomará como objetivo o como fin la vida interior, ad intra, el propio corazón. Y para esto hay que hacer primer paso. Quiero que hagas este primer paso hoy o mañana cuando escuches este Evangelio. Quiero que vayas y contemples un rato el pesebre o el Santísimo Sacramento y que digas a Jesús: quiero ser otro. Yo sé que tú me amas como soy, pero quiero ser otro en este sentido, que quiero ya caminar por otro camino. Quiero que tú seas el camino de mi vida, el camino que conduce al Padre, porque también dijiste, Jesús,
en el Evangelio según San Juan que nadie va al Padre si no es por ti. Nadie va al Padre si no es por ti. Se nota, los enamorados cuando comienzan a amarse o cuando se enamoran, se nota que quieren caminar juntos. Los enamorados cuando se encuentran y todavía no viven juntos, quieren retornar a sus casas por el camino más largo, porque quieren estar más tiempo con la persona con la cual simpatizan, a la cual aman. Quieren pasar más rato con esta persona. Piensa en tu corazón. Tal vez tú mismo te sientes muy cansado porque caminas tanto solo. Incluso puede cansarte el camino a la iglesia. Pero ¿por qué te cansa el camino a la iglesia? O porque, claro, no lo dices porque ¿cómo vas a decir contra Dios algo contra los mandamientos de la iglesia? No, pero puede ser que es así porque de la iglesia retornas por el mismo camino, no hay ningún cambio. Haz la peregrinación a tu propio corazón, a tu propia tierra. Recuerda, por ejemplo, lo que pasó con José, el esposo de María. Antes de que Jesús naciera, hubo un censo. ¿Y este censo qué es lo que decía? Que todos tenían que inscribirse, anotarse en el pueblo de donde provenían, en el pueblo donde nacieron. Y escucha bien, y José con su esposa María, que estaba encinta, fueron a Belén, lugar de donde era José, y ahí nació Jesús. Jesús podrá nacer en ti, pero debes retornar a tu casa, a tu corazón. Debes estar dentro de ti mismo. Repito, San Agustín dijo, tú estabas dentro de mí y yo por fuera te buscaba. Podemos buscar muchas cosas, muchas obras de Dios, pero hasta que no retornemos a nuestro corazón, francamente seremos personas superficiales, personas que van a ser aplaudidas tal vez, porque harán bien lo que hacen, pero seremos personas profundas, seremos personas que interiormente podrán decir, sí, soy feliz, porque encontré el amor de mi vida. Los magos no se cansaron buscando al rey recién nacido. Caminaron de noche y también la caminata a mi corazón puede ser dura. Porque cuando yo camine a las profundidades de mi corazón, puede ser que encuentre lugares tan oscuros, tan llenos de pecado, que yo me asuste. Pero los magos tenían una estrella que los guiaba. Que esta estrella sea la Virgen María que te guía. Que ella sea la esperanza que te va a ayudar a encontrar a Jesús, que nace en tu corazón. Si es que Jesús no rechazó el nacimiento en un pesebre, tampoco va a rechazar nacer en tu corazón. Pero es importante que tú estés allá, que tus oraciones sean como los mejores pañales, que tus oraciones sean las que van a dar la bienvenida a Jesús a tu corazón. Y si es que en tu tierra encuentras a Jesús, si es que en tu corazón lo encuentras, también serás misionero. Serás un misionero muy coherente. No serás un misionero como showman que vende un espectáculo, pero su alma está muy, muy vacía. Retorna a tu tierra por otro camino, te pido.
Y ahora te pido que después de una breve pausa nos cuentes cuál es tu experiencia espiritual de la fiesta de los magos, 3 magos. Puede ser que hayan sido más. Puede ser que esta historia se repite hasta hoy, porque tú y yo también podemos ser magos y misioneros de nuestras propias familias. Cuéntanos cómo vives normalmente estas fiestas y cuéntanos algo espiritual sobre estas fiestas. Esperamos tu llamada. Dios te ama como eres para transformarte y ayudarte a crecer. Radio María te recuerda estas palabras de Juan Pablo II para que seas feliz. Radio María, un amor de radio para todos los hombres de buena voluntad. En Radio María estamos compartiendo en la Escuela de Jesús aprendiendo la palabra con María. En la conducción nos acompaña Fray Darío Mazurek, sacerdote franciscano conventual, con el tema Volviendo a casa por otro camino. Puedes participar con tu llamada marcando el 2048-720. 2048-720. Continuamos. Y de nuevo estamos al aire en esta víspera de los magos. Permítanme leerles algo de José Luis Martín Descalzo, que cuando cuenta esta historia, la describe, dice lo siguiente: que los magos abrieron sus cofres con vergüenza. De pronto el oro y el incienso y la mirra les parecían regalos ridículos. Pero entendían también que poner a los pies del niño aquellas tonterías que le habían traído era la única manera en que podían expresar su amor. Cuando a la noche el ángel, tal vez la voz interior de sus conciencias, les aclaró que Herodes buscaba al niño para matarlo, no dijo nada que ellos ya no supieran. Habían entendido muy bien que ante aquel niño solo cabían dos posturas coherentes: o adorarle o intentar quitarlo de en medio. Y Herodes no era un hombre como para caer de rodillas. Se levantaron entonces en la noche y se perdieron en las sombras de la historia. La leyenda, que nunca se resigna a la profunda sencillez de la verdad, ha inventado una cadena de prodigios. Es decir, los magos se habían vuelto convertidos en apóstoles, y cuando 40 años más tarde llegó hasta su lejano país el apóstol Tomás, encontró que ahí ya se veneraba a Cristo. Encontró incluso a los reyes magos y les consagró obispos y en su altísima ancianidad, pero
¿Acaso los magos necesitaban obispados y predicaciones? ¿Acaso? En realidad, el día que partieron de Belén, ellos habían cumplido ya su vida y entraron en la oscuridad como cae una fruta madura. Con las pocas líneas que el evangelista les dedica, habían realizado ya en plenitud su tarea. Ser los primeros que vivieron la locura evangélica que acepta como lógico el ponerse en marcha tras una estrella muda, que dice todo porque no dice nada, y el arrodillarse ante un Dios que acepta un pesebre como trono. Tampoco María durmió bien aquella noche. Se sentía feliz al ver que lo anunciado por Simeón comenzaba a cumplirse. Su hijo empezaba a ser luz para las gentes, pero tuvo miedo de tanta alegría. Algo le decía que aquella misma noche iba a conocer el cruel sabor del filo de la espada. Sabemos quién conoció este sabor del filo de la espada. Era el corazón de María y los niños, los pequeños salvadores del Salvador. Pero aquí termino la lectura porque está al aire Gloria de Surco. Buen día, Gloria. Buenos días, padre. Yo quería compartirle que en nuestra iglesia de acá de Primavera, la parroquia Nuestra Señora del Consuelo, los padres se han preocupado de que los niños, las familias vivan una experiencia de ese día de domingo de Bajada de Reyes, ¿no? Los Reyes Magos. Y se va a compartir con los niños regalitos, va a haber disfrazados 3 Reyes Magos, todas las feligresas vamos a ayudar. Y así algo muy lindo, y aprovechamos en invitar a las familias, a los niños de nuestras familias para que tengan esta experiencia religiosa, más que el regalo, a la experiencia, ¿no? Y vivan algo histórico que ocurrió en la vida de Jesús. Gracias, Padre, que cada familia también aproveche esta fecha para hacer sentir a los niños las bondades y regalos de Jesús, que no solamente son materiales, sino dones espirituales. Gracias, Padre. Gracias, Gloria, por tu llamada. Muy bonitas tradiciones. En algunos lugares se llaman como Bajada de los Reyes, Bajada de Reyes, cuando se regala a los niños lo que les gusta. También es importante, como cantamos en uno de los villancicos, el villancico creo que dice: soy un pobre pastorcillo que camina hacia Belén, voy buscando al que ha nacido, etc. Y en cierto momento, aunque soy pobre, le llevo un blanquísimo vellón para que le haga su madre, un chaleco de pastor, algo así. Pero también dice que lo que uno puede ofrecer al niño Jesús, caminando al pesebre, caminando a la misa, a este encuentro del nacimiento que tiene lugar en cada Eucaristía, lo que uno puede ofrecer justamente es el corazón. Porque aunque al niño Jesús le entreguemos todo y no le entreguemos el corazón, es como si no le hubiéramos entregado nada. Gracias, Gloria. Sigan festejando bonito hoy y mañana. Rocío de Arequipa, buen día, Rocío. Buenos días, Fray Darío. Te pido que hables un poquitito más fuerte, querida Rocío. Fray Darío, para hacer una feliz Navidad y un próspero año, que Dios lo bendiga. Y yo quería decirle que, bueno, este año empecé confesándome de corazón. Le prometí a Dios que quería hacer las cosas diferentes. Y con la ayuda de ustedes, con las oraciones, espero hacerlo así, y también junto con mi mamá, Celia, que la quiero mucho. Gracias, Fray Darío. Que Dios lo bendiga siempre en la escuela de Jesús, aprendiendo cada día más. Gracias, Rocío, por compartir con nosotros que querías entrar al año nuevo con la confesión y con el deseo de hacer cosas diferentes. De hecho, cuando se acaba el año, uno evalúa el año que ha pasado y hace propósitos. Toma las decisiones, qué es lo que quisiera conseguir.
Mucha gente, por ejemplo, dice, mi propósito es aprender un nuevo idioma, aprender el inglés. Otros, encontrar la pareja. No sé cuáles son los otros propósitos, pero quisiera saber cuántas personas como propósito han escrito retornar a mi corazón por otro camino, por el sendero de la oración, meditación. Retornar a mi corazón como alguien que comienza a ser misionero. Yo creo que ninguno de nosotros es tan, diría, tan pobre que no pudiera dedicar un rato de tiempo a Jesús para orar más en este año. Incluso los más pobres o los que tienen mucho trabajo no pueden decir no tengo tiempo. Es importante retornar a nuestro corazón por el sendero de la oración. Gracias, Rocío de Arequipa, y ahora está con nosotros María de Chiclayo. Buenos días, Padre. Gracias por todo Buen lo que día. nos enseña. Está muy lindo y nos llena de alegría y de tratación. Y el camino es siempre sin esperanza, de que todo es diferente, un día más, un año más nuevo, y enseñar a los niños, especialmente dar lo que uno tiene. A mí me encanta enseñar el rosario, enseñar esa caminata con el rosario a los niños, a mis hijos. Siempre estoy tratando de hacerlos partícipes de la vida de Jesús, y primero con el ejemplo, con el testimonio, a pesar de las caídas. Yo le agradezco a Radio María y a mi Dios, que a pesar que me caigo me levanta y sigo en el camino, porque yo sé que en ese camino hay paz. Yo le agradezco a usted porque nos anima cada sábado a mirar a ese horizonte donde vamos a llegar algún día, y yo quiero llegar al cielo. Gracias. Qué bien, María. Sabes, me encantó lo que dijiste de enseñar el rosario a los niños, pero lo que más me encantó era la frase, sigo el camino. Porque cuando uno se encuentra con Dios, ya no se queda al borde del camino, no se queda estancado. Recordemos, por ejemplo, a las personas que curó Jesús, al ciego Bartimeo o a otros, los que no podían caminar. Ellos después se hicieron seguidores de este camino, seguidores de Jesús, algunos de ellos. Cuando uno se encuentra con Jesús, sale de su cuarto, sale del círculo de la melancolía, incluso es capaz de salir de su depresión, sale al encuentro de otros. Sigues el camino y todavía enseñando el rosario a los niños. ¡Qué bonito ejemplo! Hermanos, no nos desanimemos. Que el encuentro con Cristo sea un encuentro como una chispa que va a encender el fuego del amor de Dios en nuestros corazones. Así que no tendremos otra salida sino repetir con San Pablo, ay de mí si no predico, si no evangelizo. Ya lo dije, los magos podían desanimarse, es que caminaban de noche, caminaron de noche. ¿Cuántas noches hay en mi vida? Pero si alguien tiene la esperanza, sigue caminando. Bien, nos llama Elisa de Cañete. Buen día, Elisa. Buenos días, ¿cómo estás? Sería todo por Navidad, por Año Nuevo y por Pascua de Reyes, le llamamos también, la bajada de Reyes. Y bueno, entonces nosotros también queremos adorar a Jesús teniendo un corazón más limpio, más transparente, acercándonos primero, como lo hacía nuestro Señor. Primero se levantaba muy de madrugada a orar, a encontrarse con el Padre, para seguir todo el día una vida de obediencia y de rectitud.
Quiero saludar también por intermedio de su programa a todos los trabajadores de Radio María y a todo el país. Buenos días, Padre. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Qué bonito te levantas de madrugada para tener el encuentro con Dios. Este también es un buen propósito, por ejemplo, para este año. Si me dices, Padre, no tengo tiempo para orar y por la noche me siento muy cansado, entonces levántate 15 minutos antes, media hora antes. Lo que tú puedas hacer, hazlo. Y tú lo haces, Elisa, y das buen ejemplo para que otros también puedan levantarse un poquitito antes para comenzar la jornada con Dios. Comenzar a ir a su propio corazón requiere el primer paso. Podríamos asustarnos o desanimarnos, mejor dicho, pensando que tendremos que caminar mucho, distancias largas. Pero hay que pensar en el primer paso. Yo recuerdo la historia, no sé si la leí o escuché, creo que ocurrió en Latinoamérica. Durante la Segunda Guerra Mundial, había aquí pilotos que llevaban la prensa, los periódicos y también transportaban las cartas correo. Y sucedió que un piloto se accidentó en la parte montañosa. Sobrevivió. Caminó una distancia muy larga y cuando ya estaba sin fuerzas, cuando ya estaba tan desanimado, cuando estaba a punto de decir, no, ya me rindo, aquí voy a morir aquí, cuando cayó a la tierra, pensó todavía en lo siguiente, pero si me quedo aquí, en este lugar, y este lugar es muy escondido, puede ser que no encuentren mi cuerpo. Por consiguiente, mi esposa, cuando no encuentren mi cuerpo, no recibirá el dinero del seguro. Y pensó en esto, me levantaré todavía para hacer unos pasos más, para morir en un lugar más visible, para que encuentren mi cuerpo. Y cuando pensó así, tomó la decisión de levantarse, hizo unos pasos más y se dio cuenta que podía hacer otros pasos más. Y finalmente no se rindió, porque solamente pensó en estos primeros pasos que tenía que hacer. No pensó en toda la caminata. Hay que hacer así, un paso a la vez. No te adelantes. No te adelantes. Camina lo que puedes caminar hoy, esta noche, este día, nada más. Los magos son buen ejemplo para que nuestra vida cambie, para que incluso nosotros seamos portadores de la gracia de Dios, igual como ellos. Voy a volver a la lectura del libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Pero fue entonces cuando los corazones de los magos se reblandecieron, sin ninguna razón, sin ningún motivo. Supieron que aquel niño era Dios. Supieron que habían estado equivocados. Todo de pronto les parecía clarísimo. No era Dios quien se equivocaba, sino ellos imaginándose a un Dios solemnísimo y pomposo. Si Dios existía, tenía que ser aquel pequeño amor, tan débil como ellos en el fondo de sus almas. Sus orgullos rodaron de su cabeza como un sombrero volado por el viento. Se sintieron niños. Se sintieron verdaderos, se dieron cuenta de que en aquel momento comenzaban a vivir e hicieron algo tan absurdo
y tan absolutamente lógico como arrodillarse. Antes de este día se habían arrodillado ante la necedad del oro y ante la vanidad de los violentos. Ahora entendían que el único verdadero valor era aquel niño llorando. Entendían lo que siglos después diría Jorge Guillén: Dios no es rey, ni parece rey. Dios no es suntuoso ni rico. Dios lleva en sí la humana grey y todo su inmenso acerico. Así es Dios. Unos magos se arrodillaron ante Él. Y de esta postura de la adoración, porque esto de arrodillarse significa que uno adora a alguien, uno se reconoce humilde y pequeño. Estos magos que sabían mucho, inteligentes, se arrodillaron ante un niño. Quiere decir que reconocieron en él a alguien muy importante. Y de esta adoración recién brota su misión. Aquí todos los catequistas y todos los misioneros del mundo tienen una pauta. Antes de emprender la tarea de llevar la palabra de Dios, hay que arrodillarse, hay que contemplar, hay que ofrecerle no oro, no incienso, no mirra a este Dios, sino toda nuestra vida, nuestro corazón y alma, como el mejor regalo. Y recién después de este encuentro, uno puede llegar a ser un misionero de su propio corazón y misionero de los corazones de los demás. Bien, es decir, deseo una bonita solemnidad mañana, que Dios les bendiga y hasta otro sábado. Paz y bien. Radio María presentó En la Escuela de Jesús, Aprendiendo la Palabra con María, conducido por Fray Darío Mazurek, sacerdote franciscano conventual. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora, aquí, en Radio María, una voz católica en tu casa.